Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, entonces ya vimos la parte de semántica que tiene que ver pues con el cálculo proposicional. Pues vimos el lenguaje primero, definimos formalmente lo que es el lenguaje y la lógica proposicional. Después vimos lo que es la semántica, definimos la relación de consecuencia desde el punto de vista semántico. Vamos ahora a hacer algo análogo, pero desde el punto de vista sintáctico. Recuerden que aquí la idea es, en la parte semántica, nosotros la relación de consecuencia semántica la definimos con base en una interpretación de las fórmulas en términos de valores de verdad, ¿cierto? Cuando una fórmula de verdad es verdadera o es falsa, y vimos pues como unas reglas de verdad para los conectivos lógicos, y ya después entonces dijimos que una fórmula se sigue en un conjunto de fórmulas y toda evaluación que hace verdaderas, todo el conjunto de fórmulas también hace verdadera la otra fórmula, ¿cierto? La que sería consecuencia. Aquí en sintaxis vamos a definir en últimas también una relación de consecuencia en el conjunto de fórmulas de la lógica proposicional clásica. Les vamos a decir cuando una fórmula se sigue de un conjunto de fórmulas, pero la definición va a ser muy diferente. No va a tener que ver nada con valores de verdad ni con interpretación, con ninguna interpretación de las fórmulas de la lógica proposicional, sino que tiene que ver más, es como con un juego formal donde lo que tenemos que seguir es unos esquemas de fórmulas que vamos a llamar axiomas, y también un esquema de deducción de nuevas fórmulas que sería el modus ponens. Simplemente las fórmulas que satisfagan un cierto esquema las podemos colocar, pues digamos, en una demostración, en una secuencia que vamos a llamar demostración, y cuando le apliquemos el modus ponens a una fórmula que sea como una especie de implicación y el antecedente, vamos a obtener otra fórmula. Y no nos vamos a preocupar en ningún paso de la deducción por pensar en términos de valores de verdad de esas fórmulas. Simplemente vamos a seguir esas reglas, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer inicialmente entonces es un sistema axiomático al estilo gilbertiano. Pues voy a hablar un poco al final, ya cuando terminemos de ver lo que tiene que ver con la parte de teoremas de validez y completitud, que en realidad existen otras maneras de expresar de manera sintáctica relaciones de consecuencia paralógicas. Vamos a ver lo que se llama un sistema de deducción natural, que está más basado en reglas que en axiomas. No tiene reglas, no tiene axiomas, sino que tiene solamente reglas de inferencia, reglas de eliminación y de introducción de cuantificadores. Y la idea es que ese sistema se acerca un poco más a la manera como piensan los matemáticos cuando están haciendo deducciones. Pero entonces, como para el caso de la lógica proposicional y de predicados, normalmente los sistemas más conocidos pues son esos sistemas gilbertianos, pues por lo menos en el momento. Entonces vamos a verlo de esta manera. Listo. Es como les decía, un sistema gilbertiano está constituido por lo que llamaremos axiomas, que son esquemas de fórmulas que nosotros vamos a poder colocar en una demostración, y reglas de inferencia que va a ser solamente el modus ponens. Vamos entonces a seguir este sistema axiomático que tenemos aquí. Existen diferentes axiomatizaciones para la lógica proposicional. En realidad, pues como que para cualquier lógica, uno puede formalizarla de maneras, de diversas maneras, ¿cierto? Este sistema que vamos a ver aquí es precisamente el que hay en el libro de Mendelssohn, que consta de 3 axiomas y una única regla de inferencia. Ustedes en el propio libro de Mendelssohn pueden ver que ahí también presentan otros sistemas axiomáticos diferentes, otros pues con más axiomas. Por ejemplo, el sistema de Hilbert, el sistema original de Hilbert costaba como de 8 o más axiomas y una regla de inferencia, ¿cierto? Entonces, la idea es que mientras menos axiomas uno tenga y menos reglas uno tenga, va a ser más difícil demostrar fórmulas dentro del sistema porque tiene menos de dónde echar mano, ¿cierto?
Mostrar las primeras proposiciones dentro del sistema es un poco más complicado, pero se facilita mostrar las metapropiedades de ese sistema, que es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a ver lo que vamos a llamar el metateorema pues, de deducción, o que vamos a llamar simplemente teorema de deducción, pero que es un teorema que no se muestra dentro del sistema, sino que vamos a mostrar es una propiedad que tiene el sistema. Entonces, como tenemos, digamos, vamos a trabajar solamente con estos axiomas y una regla de inferencia, se va a facilitar hacer esa demostración. Mire aquí entonces los axiomas que tenemos son estos. Entonces, el axioma A1 sería alfa implica beta implica alfa. Pues alfa implica que beta implica alfa. Si uno quisiera como interpretarlo, pues en las deducciones no necesitamos interpretarlo, sino que estas variables de acá, alfa y beta, funcionan como siendo variables sobre fórmulas. Es cualquier fórmula específica que tenga este formato va a servir como siendo lo que vamos a llamar una instancia o un caso particular de este axioma, ¿cierto? Pues, en realidad esto es un esquema axiomático, no es que sea solamente esta fórmula el axioma, sino cualquier fórmula que tenga este formato va a ser un caso particular de ese axioma. Listo. De aquí la idea, recuerden, es cualquier sustitución de estas variables alfa, beta y delta por fórmulas específicas serían casos particulares de esos axiomas. Aunque desde el punto de vista deductivo no necesitamos pensar en términos de valores de verdad ni interpretar las fórmulas, pensemos más o menos qué es lo que nos está diciendo cada uno de estos axiomas, ¿cierto? El primero es, de una fórmula alfa se sigue que cualquier fórmula implica a esa fórmula. O sea, si uno tiene ya como demostrado, de por sí ya tiene a alfa, tiene que cualquier cosa va a demostrar alfa, ¿cierto? O sea, de cualquier fórmula se va a seguir alfa. Más o menos esa es la... Es así. Mire que si pensamos en términos de verdades, si alfa es verdadera, esta implicación va a ser verdadera, beta implica alfa va a ser verdadera. ¿Por qué? Por consecuente verdadero. ¿Cierto? El segundo sería una especie como medio de transitividad, pues un poco diferente a transitividad, pero tiene como una medio relación con transitividad. Entonces, si alfa implica beta implica delta, entonces si alfa implica este antecedente que tenemos acá de esta implicación, o sea, alfa implica beta, tendríamos que este alfa va a implicar a la última fórmula, ¿cierto? Alfa va a implicar a la última fórmula. ¿Por qué? Porque alfa implica beta y como beta implica delta, entonces por transitividad tendríamos alfa implica delta. Es más o menos como la idea, pues la parte donde se ve una especie de transitividad. De tener esto y de tener esto de aquí, entonces tendríamos esto de acá. Ok. Y el último es una especie como de reducción al absurdo, un esquema que de alguna manera está esquematizando la reducción al absurdo, porque mire lo que nos dice acá, de la negación, si de la negación de alfa se sigue la negación de beta, y de la negación de alfa se sigue beta, entonces alfa, ¿cierto? Es decir, si, como piensen que uno necesita demostrar la fórmula alfa, supone la negación de alfa, es decir, supone la negación de lo que queremos demostrar, y llega a una contradicción, porque llega a negación de beta y llega también a beta, entonces llega una contradicción, por lo tanto se concluye alfa. Sería más o menos esa pues también la idea. Listo, y mientras van creando el grupito de WhatsApp para que conversen por ahí, vamos viendo acá. Listo. Y el modus ponens, pues que ya todos ustedes conocen muy bien esa regla de modus ponens. Si uno tiene una implicación de la forma alfa implica beta y tiene el antecedente, entonces concluye el consecuente de esa implicación. Modus ponens. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir que se tiene una fórmula? ¿Quiere decir que se satisface? ¿Quiere decir que existe dentro del lenguaje? ¿Qué debemos entender por se tiene? Ah, no, vamos a ver ahora, vamos a definir lo que es una deducción. Entonces, una deducción en últimas, ¿qué va a hacer? Es una secuencia de fórmulas, ¿cierto? Una secuencia de fórmulas que tiene que tener unas ciertas condiciones, satisfacer unas ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces, se tiene es que esa fórmula esté ahí en esa lista, es eso. Pero entonces eso lo vamos a ver más formalmente ahora cuando definamos lo que es una deducción. Vale, gracias, profe. Listo, ok.
Bueno, aquí entonces lo que les decía, pues casos particulares del axioma. O sea, recuerden que esos funcionan como, ese alfa, beta y delta funcionan como siendo variables que toman valores en fórmulas, ¿cierto? Esas variables representan en realidad pues cualquier fórmula, uno puede sustituir esas variables por cualquier fórmula. Y mire que en el axioma A1 nosotros tenemos alfa implica que beta implica delta, alfa, perdón, alfa implica beta implica alfa. En este caso, mire que sería como un caso particular de ese axioma 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tendríamos negación de P, vendría a ser como el alfa, ¿cierto? Que también lo tenemos aquí al final de esta implicación, como consecuente de esta implicación, y el beta vendría a ser R o S, ¿cierto? Este es un caso particular, esta es una fórmula del tipo alfa implica alguna fórmula beta implica ese mismo alfa, ¿cierto? ¿Listo? La idea es esa, cualquier caso particular entonces de cualquiera de esos tres esquemas axiomáticos viene a ser un axioma, pues. Listo, entonces mire que una cosa que debemos de tener en cuenta es, en ese sistema axiomático que nosotros definimos, mire que solamente en los axiomas tenemos implicación y negación, ¿cierto? En ninguna parte tenemos axiomas que nos digan cómo se comporta la conjunción ni la disyunción. Entonces vamos a tomar como conectivos básicos en esta parte de sintaxis, vamos a tomar solamente negación e implicación. Y los otros conectivos van a ser definidos. Es decir, estos otros conectivos los vamos a ver como si fueran abreviaciones de estas fórmulas más complejas, ¿cierto? Nosotros en la lógica clásica tenemos esa ventaja de que a partir de dos conectivos, en este caso tomamos la negación y la implicación, podemos definir los otros conectivos. Y podríamos simplemente trabajar con negación e implicación y ver eso como abreviaciones, ¿cierto? Y mire acá, la conjunción, ¿cómo la vemos? Voy a pasar estas allí como al tablero como para mostrar unas equivalencias ahí que nos llevan como a entender mejor esas definiciones. Aquí, ¿qué sería? Alfa y beta es definido como la negación de que alfa implica la negación de beta. Entonces, mire que ustedes saben que tenemos pues un fundamento de trabajo. Profe, qué pena. Sí, Es que tengo una inquietud. Por ejemplo, cuando yo tengo esas dos fórmulas así, yo puedo coger de atrás para adelante o de adelante para atrás, porque yo lo estaba intentando hacer y pues con las dos se puede llegar, pero ¿hay regla para uno empezar con alguna de las dos? ¿cómo se queda atrás para adelante? Por ejemplo, yo llegué y cogí alfa, la negación, paréntesis, alfa, de ese primero, ¿cierto? Y llegué aquí cumplía alfa y beta, ¿cierto? Y si cojo, por ejemplo, alfa y beta, puedo llegar a esta parte de acá. Pero la pregunta, Pero pero la pregunta está llegando como a partir de reglas, ¿o qué? Porque mire de, que en de el reglas, de reglas lógicas. sí. Bueno, pero miren, o sea, aquí en esa parte de sintaxis, olvídese de las reglas lógicas que ustedes conocen. En Ah, este, ok. en este sistema axiomático solamente tenemos los axiomas, esos tres axiomitas que tenemos ahí, y Ah, el ok. modus ponens. Esas otras reglas que ustedes conocen, en el momento pues no las hemos mostrado dentro de este sistema. Varias de esas reglas que ustedes conocen las vamos a ir demostrando poco a poco, pero por el momento tenemos solamente una regla de inferencia que es el modus ponens y los tres esquemas axiomáticos, ¿cierto? Ah, Ahora, ok, listo, profe. si ustedes usan pues algunas reglas, que eso es más o menos lo que voy a hacer yo aquí también, ¿cierto? Ustedes saben, por ejemplo, la equivalencia entre la implicación, pues una implicación alfa implica beta es equivalente a negación de alfa o beta, ¿cierto? Eso es como una equivalencia que hay entre implicación En la implicación. y disyunción, ¿cierto? Sí, 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 Eso señor. todavía no lo hemos mostrado tampoco dentro de este sistema, pero solamente como para entender más o menos por qué funciona esta definición, es porque aquí entonces podemos como aplicar esta equivalencia que tendríamos. Esto sería equivalente a negación de alfa o negación de beta, ¿cierto? Y por leyes de De Morgan tendríamos que eso es equivalente a negación de alfa y negación de beta, ¿cierto? Sí, señor. Y por doble negación, eso sería equivalente a esto de acá, ¿cierto? Entonces, miren Ujú. que ahí, pues como aplicando esas equivalencias que nosotros conocemos,
entendemos pues que esas dos fórmulas están como que representando lo mismo. Inclusive si ustedes hacen tablas de verdad para estas fórmulas, se van a dar cuenta pues que son equivalentes, siempre toman los mismos valores de verdad desde el punto de vista semántico, ¿cierto? Ahora, esas equivalencias todavía no las hemos demostrado dentro del sistema formal, sino que simplemente las estamos usando. Entonces, el asunto es que en el sistema formal que nosotros definimos solamente tenemos implicación y negación. En todas las partes donde uno encuentre, por ejemplo, una conjunción y una disyunción, lo vamos a tener que entender como que esa fórmula con conjunción o con disyunción o con bicondicional, lo que está haciendo es abreviar esta fórmula de aquí, ¿cierto? Estamos como definiendo una lógica donde solamente tenemos negación e implicación y tenemos estas abreviaciones. Ahí más o menos, entonces, también siguiendo como esas equivalencias que conocemos, aquí que tendríamos esto de acá, eso es equivalente a ¿qué? Es equivalente a negación de alfa o beta. Y por doble negación, eso también va a ser equivalente a alfa o beta, ¿cierto? Y aquí, bueno, el bicondicional sí es, pues, de la definición pues, más conocida, ¿cierto? Listo. Entonces, volvamos acá. Listo. Tenemos, siempre que encontremos entonces cualquiera de estos tres conectivos, es como si estuviera abreviando esa otra fórmula de allá. Listo, entonces ahora sí vamos a definir lo que es una deducción dentro del sistema axiomático que nosotros tenemos, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a decir que una fórmula alfa se deduce a partir de un conjunto de fórmulas sigma? ¿Qué significa eso a partir pues como de ese sistema axiomático que tenemos? Entonces una deducción es simplemente una sucesión finita de fórmulas, ¿cierto? Una sucesión de fórmulas alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, que satisfacen unas ciertas condiciones. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? La primera condición es que la última fórmula en esa secuencia, mire que aquí es una secuencia, o sea, ahí importa el orden, ¿cierto? Están ordenadas, pues esa es la primera fórmula y hasta llegar a la última fórmula. Entonces, la idea es que esa última fórmula del alfa n tiene que ser precisamente la fórmula alfa, que es la que nosotros queremos deducir, ¿cierto? Y las fórmulas que hay aquí antes de llegar a alfa, uno las puede como colocar en esa secuencia de deducción por alguna de estas condiciones que tenemos acá. Entonces, en cada uno de estos alfa sub i, uno puede colocar la fórmula alfa sub i, ya sea porque es un elemento de sigma, ¿cierto? Ese sigma es el conjunto de hipótesis. Entonces, en una deducción, en cualquier momento podemos colocar una de las hipótesis, es decir, uno de los elementos de sigma. Otra digamos, propiedad, otra posibilidad que nosotros tenemos de colocar una fórmula en esa secuencia de deducción es que esa fórmula sea en realidad un caso particular de uno de los axiomas que tenemos en el sistema axiomático, ¿cierto? De los axiomas A1 a A3. Y otra posibilidad para colocar en una fórmula alfa sub i en esa secuencia es que esa fórmula se pueda obtener a partir de aplicar modus ponens a dos fórmulas anteriores, ¿cierto? Entonces, mire que es más o menos la idea que nosotros tenemos de deducción. Cuando nosotros vamos a deducir en un sistema axiomático una fórmula, ¿qué es lo que hacemos? Entonces comenzamos a colocar fórmulas y las justificaciones que nosotros colocamos es o que sea una hipótesis, es decir, que sea un elemento o una fórmula de un conjunto de hipótesis que estamos tomando, o que sea un axioma, o que sea resultado de aplicar modus ponens a fórmulas anteriores, ¿cierto? Esa es la idea. A partir entonces de esa definición de lo que es una deducción de una fórmula a partir de un conjunto de fórmulas, entonces cuando logremos encontrar una secuencia alfa 1 hasta alfa n que satisfaga como esas condiciones que dijimos aquí, eso lo vamos a representar de esta manera, ¿cierto? Vamos a decir que en ese caso alfa se deduce sintácticamente de sigma. Mire que aquí estamos usando un símbolo un poco diferente del que usamos en la relación de consecuencia semántica, que la relación de consecuencia semántica tiene aquí dos palitos, pues este símbolo, ¿cierto? Aquí tiene solamente uno. Ya sabemos entonces, siempre que escribamos esto, ¿qué quiere decir entonces? Que existe una secuencia de fórmulas alfa 1 hasta alfa n, donde la última fórmula es alfa, y todos los alfa i satisfacen alguna de estas tres condiciones. ¿Listo? Ok. En, caso contrario, entonces, uno
uno simplemente tacha ese símbolo. Pero entonces mire que en la definición que tenemos de deducción, nosotros todavía no tenemos cómo asegurar que una fórmula no pueda ser deducida de un conjunto de fórmulas. Porque, es decir, si uno a partir de un conjunto de fórmulas, siguiendo estas reglas que hay aquí, logra llegar a la fórmula alfa que uno quiere demostrar, listo. Entonces ahí tienen la deducción. Pero mire que aquí, si uno no logra llegar a esa deducción, puede ser que es por falta de, pues de insistir un poco más o por falta pues de saber manejar un poquito mejor los axiomas o por falta de tiempo, pues. O sea, el hecho de que usted en algún instante de tiempo no logre llegar a una deducción no quiere decir que no exista, ¿cierto? Vamos a ver que para uno asegurar que no existe una secuencia deductiva, lo vamos a poder hacer solamente ya al final cuando establezcamos relaciones entre relación de consecuencia semántica y relación de consecuencia sintáctica. Entonces, por el momento lo único que vamos a poder hacer es, en los casos en los que sí hayan deducciones, construir esas deducciones, ¿cierto? Ahora mire que muchos pues pueden pensar que si uno llega a una deducción de la negación de una fórmula, entonces no puede llegar a deducir esa fórmula, ¿cierto? Pero mire que por el momento nosotros no hemos mostrado que el sistema sea consistente. O sea, por el momento ese sistema podría ser que a partir de un conjunto de fórmulas, inclusive uno puede coger un conjunto de fórmulas que sean inconsistentes, ¿cierto? Podría ser que a partir de un conjunto llegue una fórmula de su negación, ¿cierto? Vamos a ver más adelante también que si no tenemos hipótesis, eso nunca va a ocurrir, pero entonces vamos a tener que también establecer relaciones, pues para poder hacer eso, vamos a tener que establecer relaciones con la semántica. Bueno, entonces vamos a poner simplemente en práctica esta definición. ¿Te es clara esta definición o hay alguna duda con respecto a ella? Ninguna, bueno, digamos. Bueno, entonces aquí también para ese símbolo que tenemos de deducción sintáctica vamos a tener convenciones similares a las que teníamos para ese símbolo de deducción semántico, ¿cierto? Recuerde que a la izquierda de este símbolo hay conjuntos de fórmulas y aquí hay una fórmula a la derecha, ¿cierto? Pero en esos conjuntos de fórmulas nosotros vamos a usar, pues no vamos a encerrarle las fórmulas entre llaves como es usual en la notación de conjuntos, y muchas veces vamos a colocar un símbolo que representa un conjunto, un sigma, coma, una fórmula, y eso quiere decir pues que es sigma unido con el singulete de esa fórmula. Y también en el caso en el que ese conjunto sigma sea el vacío, entonces simplemente no colocamos nada a la izquierda, ¿cierto? Esas son unas convenciones que teníamos. Entonces, para este símbolo de relación, pues de relación de consecuencias sintácticas, seguimos las mismas convenciones. Pongamos entonces en práctica primero, vamos a demostrar esta fórmula, ¿cierto? Alfa implica alfa, que es lo que vamos a llamar identidad. Mire que ese alfa es una fórmula cualquiera también, ¿cierto? Entonces voy a pasar para mostrar acá en el tablero más o menos cómo llegar a la deducción. Ya después vemos que ahí está escrita la deducción, ¿cierto? Entonces queremos llegar a eso. Entonces vamos a tener por acá presentes los axiomas que tenemos. Pues tenemos el axioma 1. Axioma 1 que es alfa implica beta implica alfa. El axioma 2 que es alfa implica beta implica delta. Eso implica, si alfa implica beta, entonces alfa implica delta. Aquí tendríamos el axioma 3, que es lo que tiene que ver con la contradicción. ¿Dónde aquí? Espera un momento, por favor, que estoy un poquito. Bueno, ay, qué pena que me interrumpieron por aquí, pero bueno, ahí vamos. Entonces aquí el otro axioma era, el otro esquema axiomático era este. Entonces, negación de alfa implica negación de beta. Eso implica negación de alfa, implica beta, eso implica alfa. Y bueno, el modus ponens. Entonces, vamos primero entonces a demostrar esto de acá, ¿cierto?
tenemos entonces que partir, a partir de algún axioma, tratar de llegar a eso. Entonces vamos a tratar de usar mire que aquí nosotros podríamos pensar en cambiar este beta por alfa y tendríamos alfa implica alfa implica alfa. Ese sería un caso particular de A1. Pero entonces para poder sacar ese alfa implica alfa, tendríamos que tener alfa y ahí no sabemos cómo tenerlo, ¿cierto? O sea, uno podría pensar que podría comenzar así, ¿cierto? Alfa implica alfa, eso por el axioma 1. Mire que aquí entonces estoy haciendo una sustitución de una variable por otra, ¿cierto? Aquí en esos esquemas axiomáticos podemos cambiar variables por otras siempre y cuando lo hagamos siempre en todas las partes donde está la variable, ¿cierto? Listo, pero entonces aquí, ¿cómo sigue uno para deshacerse de esto? No sabemos, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos si con los otros esquemas axiomáticos, en este otro esquema axiomático, entonces para poder llegar a alfa implica alfa sería pensar en que en esta última parte vamos a tener alfa implica alfa y tratar de hacerlo de manera tal que lo que tengamos acá en los antecedentes sean también casos particulares de axiomas para poder aplicar modus ponens. Sería la idea. Podríamos pensar aquí queremos llegar a alfa implica alfa, ¿cierto? Listo. Entonces, este delta aquí lo cambiamos por alfa. Entonces aquí también lo vamos a tener que cambiar por alfa, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener alfa. Aquí, este es alfa. Este es alfa. Entonces aquí también vamos a tener que tener alfa y aquí también vamos a tener que tener alfa, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos alfa implica alguna cosa que implica alfa, ¿cierto? Eso sería de acá. Y aquí eso implica aquí que alfa implica alguna cosa que todavía pues no sabemos qué poner ahí, implica esto, ¿cierto? Si colocamos aquí beta, mire que si aquí colocamos beta, mire que en el antecedente vamos a tener el axioma 1, entonces podríamos aplicar modus ponens y sacar, a partir de modus ponens, sacar esto de acá, ¿cierto? Pero el problema después va a ser cómo deshacernos de este antecedente, de alfa implica beta. Porque no existe aquí, no tenemos ni hipótesis en este caso, acá ya estamos haciendo una deducción a partir del conjunto vacío de hipótesis, ¿cierto? Entonces no lo podemos sacar de la hipótesis porque no tenemos, y tampoco hay ningún esquema que nos permita pues como sacar ese alfa implica beta. Pero mire que si en lugar de ese beta colocamos aquí beta implica alfa, ¿cierto? Ahí ya tendríamos que esto de aquí si es un caso particular pues de este axioma 1 y aquí también tendríamos beta implica alfa, ¿cierto? También es un caso particular de ese axioma 1. En ese caso ese beta lo estamos sustituyendo por beta implica alfa, ¿cierto? Un caso particular de este. Listo, entonces ahí con ese ya sí podríamos seguir y eliminar tanto este antecedente como este antecedente y vamos a tener alfa. Entonces ese va a ser el primer paso en la deducción. Segundo paso, ¿qué sería? Entonces, aquí vamos a colocar al frente, voy a colocar la justificación. Esto sería un caso particular del axioma A2, ¿cierto? Aquí entonces sería alfa implica, beta implica alfa. Ese sería por el axioma 1, un caso particular del axioma 1, ¿cierto? Donde en este caso, pues el beta lo sustituimos por beta implica alfa, ¿cierto? 3, entonces, como esto es precisamente el antecedente de esta implicación, entonces apliquemos modus ponens. Tendríamos aquí alfa implica, beta implica alfa, y todo eso implica, alfa implica alfa, ¿cierto? Sería por modus ponens entre 1 y 2. Listo. Ahora tendríamos entonces 4. Sería colocar esto, pues esto también lo tenemos como un axioma, ¿cierto? Alfa implica
beta implica alfa. Y está pues como precisamente pues de manera con las mismas variables pues que tenemos en el axioma. Axioma 1. Y de nuevo aplicando modus ponens tendríamos entonces beta, perdón, alfa implica alfa, ¿cierto? Ahí tenemos alfa implica alfa. Aquí sería modus ponens entre 3 y 4. Listo. ¿Sí es clara esa deducción? Profe, ¿me lo podría volver a explicar? ¿Cuál parte? Desde el principio, o sea, desde el principio, desde el axioma 1, desde el 1 hasta el 5. Aquí no es claro, pues ¿hay alguna duda con respecto a esta primera fórmula? Mire que aquí esta fórmula tiene el mismo esquema que tenemos en este axioma A2, ¿cierto? Ya tenemos una fórmula alfa, aquí tenemos el mismo alfa, implica una fórmula beta. En este caso sustituimos beta por beta implica alfa, ¿cierto? Hicimos esa sustitución aquí de beta por beta implica alfa. Como hicimos esa sustitución aquí, también la tenemos que hacer aquí, la tenemos que hacer en todas las partes donde esté la variable beta, ¿cierto? Entonces mire que aquí también colocamos, yo señalo aquí esto con otro colorcito, o sea, aquí tenemos beta y aquí tenemos beta, entonces mire que aquí, que sustituimos este beta por beta implica alfa, lo hicimos aquí y también lo hicimos aquí. Profe, qué pena, ¿por qué se hace esa sustitución por conveniencia? No, lo que pasa es, o sea, uno tiene que tener claro a dónde quiere llegar y ya uno va, digamos, usando los esquemas axiomáticos, va cambiando las variables por las fórmulas de tal manera que a lo último llegue a lo que usted quiere llegar, ¿cierto? Entonces, a lo que nosotros queremos llegar es a alfa implica alfa. Entonces, aquí con el axioma 1 les indiqué pues más o menos que si uno cambia aquí ese beta por alfa, tendríamos alfa implica alfa, pero después como nos deshacemos de ese antecedente, no es, pues no se ve como un camino pues claro de cómo eliminar ese antecedente. Entonces, ese axioma 1 pues como que no nos sirve mucho para hacer la deducción que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es, veamos a ver si a partir de algún caso particular de este axioma 2, lograríamos en algún momento llegar a alfa implica alfa. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como queremos llegar a alfa implica alfa, entonces es aquí al final que vamos a tener que tener alfa implica alfa, ¿cierto? Por eso es que lo primero que hice fue sustituir ese delta por alfa, ¿cierto? Mire que a delta aquí lo sustituí por alfa para que nos quedara aquí al final precisamente alfa implica alfa, aquí es a lo que queremos llegar, ¿cierto? Listo, entonces como hice esa sustitución aquí, tengo que hacerla en todas las partes donde aparece delta. Entonces mire que en esa fórmula delta también está aquí. Entonces mire que aquí también sustituí también delta por alfa, ¿cierto? O sea, uno puede sustituir cada variable en esos esquemas axiomáticos por cualquier otra fórmula. Y esas fórmulas por las que uno las cambia también puede tener variables, ¿cierto? ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. Entonces aquí sustituí delta por alfa y beta la sustituí por beta implica alfa. En todas las partes pues, donde aparecen esas variables y alfa la dejé quieta. Entonces mire que lo importante es que aquí al final nos quedó alfa implica alfa. Y en esos antecedentes nos quedaron cosas que también son instancias o casos particulares del axioma 1, ¿cierto? Y mire que aquí este antecedente que tenemos aquí es de la forma alfa implica alguna cosa, implica alfa, ¿cierto? Que ese es el axioma 1. Mire que aquí lo que dice es axioma 1, sustituí ese beta por beta implica alfa, para que nos diera esto de acá, ¿cierto? Y mire que esto que tenemos aquí es precisamente este antecedente de acá, ¿cierto? Este de acá es lo mismo de acá, que ese es el antecedente de esta implicación. Es como tenemos esta implicación y aquí tenemos el antecedente, aplicamos modus ponens entre estos dos. ¿Y qué tenemos? Tenemos esto de acá. Tenemos esto de acá. ¿Cierto?
Mire que eso de acá, lo que pusimos acá, aplicamos modus ponens entre 1 y 2, ¿cierto? Ahora, mire que aquí en el antecedente de esta implicación, también lo que tenemos es un caso particular del axioma 1. Entonces, coloquemos acá el axioma 1, ¿cierto? Como tenemos acá ya el antecedente de esta implicación, aplicamos modus ponens y finalmente tenemos lo que queríamos, a lo que queríamos llegar, alfa implica alfa. Mire, lo que hicimos fue una secuencia de fórmulas. Esta sería como la fórmula alfa 1, ¿cierto? Esta sería la fórmula alfa 2. Esta es la fórmula alfa 3. Esta es la fórmula alfa 4. Y esta es la fórmula alfa 5. Tenemos una secuencia de fórmulas que están satisfaciendo la definición que nosotros colocamos allá de qué es una deducción. En este caso no tenemos hipótesis, pero mire que en esa secuencia de deducción, la última fórmula es alfa implica alfa, que es lo que nosotros queremos deducir a partir del conjunto vacío. Y en cada una de estas fórmulas tenemos que ella o es un caso particular de uno de los axiomas o es el resultado de aplicar modus ponens a dos fórmulas anteriores. En esa alfa 1, pues que sería en esa primera fórmula, es por ser un caso particular del axioma 2. En alfa 2 es por ser un caso particular del axioma 1. El alfa 3 es por ser aplicación de modus ponens a alfa 1 y a alfa 2. El alfa 4 es por ser caso particular del axioma 1 y alfa 5 es el resultado de aplicar modus ponens a las fórmulas de alfa 3 y alfa 4. ¿Cierto? Y miren, estamos siguiendo la definición de deducción. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? Por la definición de deducción tenemos que esta sería una deducción de alfa implica alfa a partir del conjunto vacío, porque no, en ninguna parte estamos colocando fórmulas por decir que vienen de un conjunto, puede ser. Aquí es como si estuviéramos pensando que es a partir del vacío. ¿Cierto? ¿Ya Profe, eso queda más claro? sí, profe, para hacer la sustitución hay que especificar a quién se le está haciendo la sustitución, aparte. No, no, solamente pues colocar ahí, usted hace la sustitución y tener en cuenta pues que haga bien la sustitución. Es decir, que cuando usted sustituye una variable por una fórmula, que haga eso en todas las partes donde está esa variable, ¿cierto? Sí. Sustitución de manera uniforme. Profe, entonces se dice que se deduce de vacío porque digamos que previamente no se ha construido ninguna fórmula, sino que es solamente mediante axiomas que se sigue la secuencia que Eso, estamos haciendo. cuando solamente usamos axiomas y modus ponens, entonces en realidad no necesitamos hipótesis, ¿cierto? O sea, hicimos la deducción a partir del conjunto vacío. Ok, profe. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos esta deducción, acá en las diapositivas está la deducción expresada pues de una manera un poco diferente. Aquí en el primer paso, en lugar de colocar aquí, de sustituir ese beta por beta implica alfa, aquí se sustituyó por alfa implica alfa. Es otra posibilidad de sustitución. Y aquí también entonces, mire que esto de acá también es un caso particular pues de ese axioma 1 y aquí también... Pues la única diferencia es que en lugar de cambiar beta por beta implica alfa, se cambió por alfa implica alfa, pero se sigue pues de manera igual la deducción, ¿cierto? Entonces mire que ahí, pues uno normalmente no coloca como, digamos, esa secuencia de fórmulas como colocamos acá, colocar pues que alfa 1, que alfa 2, que alfa 3, que alfa 4. Entonces aquí esa secuencia sería una secuencia de fórmulas que satisface la definición, sino que uno lo que va haciendo es colocar, como ir numerando los pasos de la deducción. Entonces, primer paso, segundo paso, coloca ahí la fórmula en cada uno de los pasos y al frente va colocando la justificación de por qué colocó esa fórmula, que ya sabemos entonces que puede ser solamente como tres posibilidades de justificación, ya eso, o porque pertenezca al conjunto de hipótesis que tomamos, pues que el conjunto de hipótesis que tenemos, pues a partir del cual vamos a hacer la deducción, o porque es un axioma, pues un caso particular del axioma, o una instancia del axioma, o porque es el resultado de aplicar modus ponens a dos fórmulas anteriores, y uno indica pues a cuáles fórmulas aplicó modus ponens, ¿cierto? Ok, vamos entonces a ver otro ejemplo. En este caso vamos a deducir que si negación de alfa implica alfa, eso implica alfa.
Vamos a pasar aquí al tablerito. Listo, entonces tenemos este de acá. Espere, yo hago una cosa, mejor lo voy a colocar acá en la página anterior y voy a borrar esto, que la idea es como tener presente pues cuáles son los axiomas que, tener ahí cerquita los axiomas que nosotros tenemos pues mientras cogemos más práctica pues con ellos y los memorizamos, ¿cierto? Entonces vamos a demostrar esto. Ay, bueno, lo que vamos a demostrar es esto. Negación de alfa, listo. Y esos son los axiomas que tenemos. Entonces, es tratar de ver cómo cambiamos variables aquí por otras fórmulas de tal manera que en últimas podamos obtener esta fórmula de acá. Mire que lo que más, como que lo que más se acerca a una implicación de este tipo es como ese axioma 3, ¿cierto? Ese esquemita como que está más parecido acá. Cambia aquí S beta por alfa y ahí tendríamos lo que buscamos, ¿cierto? Es ahí. Y mire que si aquí cambiamos ese beta por alfa, aquí también ese beta lo tendríamos que cambiar por alfa. Entonces acá en el antecedente tendríamos negación de alfa implica negación de alfa. Pero nosotros ya demostramos que eso, ya demostramos ese tipo de implicaciones, ¿cierto? Que una fórmula siempre implica a sí mismo, ¿cierto? Entonces, comencemos por ahí. Entonces primero tendríamos entonces caso particular de ese axioma 3 que sería negación de alfa implica negación de alfa. Eso implica negación de alfa, implica alfa, eso implica alfa, ¿cierto? Eso, entonces aquí ponemos cuál es la justificación, axioma 3. Caso particular del axioma 3, donde lo que hicimos fue sustituir este beta por alfa, ¿cierto? Tengan en cuenta que los axiomas siempre son esquemas axiomáticos, cualquier sustitución de variables por fórmulas de pues, y sustitución uniforme, es decir, que se sustituyen todas las partes donde está la variable, y es también un caso particular de la acción. Listo, 2. Aquí esto, negación de alfa, implica negación de alfa. Identidad. ¿Cierto? 3. Modus pones entre esos dos. Negación de alfa, implica alfa Modus ponens entre 1 y 2. ¿Listo? Entonces mire que ahí parece que tenemos la secuencia que nosotros queremos, ¿cierto? Tenemos acá un axioma, identidad y modus ponens a dos anteriores. Ahora mire que si ustedes se fijan en la definición que tenemos, nosotros en ninguna parte decimos que podemos colocar cosas que se demostraron anteriormente, ¿cierto? Ahora mire, ese es un caso particular. Nosotros en realidad, identidad, lo que mostramos nosotros es alfa implica alfa, ¿cierto? A partir del vacío, se sigue alfa implica alfa. Pero mire que si ustedes van a la deducción que nosotros hicimos, en todos los pasos de esa deducción, cambia, donde esté alfa, cámbielo por negación de alfa. Y en última, entonces, ¿qué va a tener? Va a tener una deducción de negación de alfa implica negación de alfa, ¿cierto? Entonces, en realidad, cuando uno demuestra un esquema de fórmula, está demostrando todos los casos particulares de esa fórmula. Si ya demostró la identidad, entonces aquí tiene la identidad entre cualquier fórmula. También podríamos tener, digamos, alfa o beta implica alfa o beta, ¿cierto? Cualquier fórmula implica ella misma, sería un caso particular de ese teorema pues, que usted demostró, porque digamos lo que uno podría hacer acá para ser más riguroso con la demostración, pues este paso es como un paso tramposo. Pero entonces, ¿qué sería? ¿Cómo hace uno para quitar ese paso tramposo? Sustituya en la demostración de alfa implica alfa a alfa por negación de alfa, ¿cierto? En todas las partes de la deducción, haga esa sustitución. Donde encuentre alfa, cámbiala por negación de alfa. ¿Listo? Ahí ya va a tener entonces, la deducción de que alfa implica alfa. ¿Sí es claro? Entonces ya, en lugar de uno tener que repetir aquí
todos esos mismos pasos que hicimos para deducir a alfa implica alfa haciendo esa sustitución y poner aquí todos esos pasos, simplemente uno dice que por identidad, que fue el nombre que le dimos a ese teorema anterior. Y mire que ahí el asunto es que cada vez que nosotros vamos demostrando nuevas cosas, ya podemos usarla y ya se nos va haciendo un poco más fácil hacer demostraciones, porque ya, además de los axiomas, vamos a tener un montón de propiedades que ya los tenemos como teorema y nos facilita pues hacer demostraciones. Podemos más, tenemos más fórmulas de dónde echar mano, más teoremas de dónde echar mano, ¿cierto? Profe, cuando algo se sigue vacío, entonces podemos insertarlo en cualquier otra secuencia de demostración. Eso, exactamente, y es muy importante tener en cuenta eso, que es cuando se sigue del vacío, ¿cierto? Cuando se sigue del vacío lo podemos meter así. Ahora vamos a ver otras cosas que no se siguen necesariamente del vacío, sino de otras fórmulas. Pero cuando nosotros demostramos que una fórmula se sigue de un conjunto de fórmulas, ya para poder usar, digamos, esa deducción que se tiene en otra deducción, ya ahí le toca a uno ver que en esa otra deducción tiene las fórmulas que están en las hipótesis de eso que ya demostró. Eso ahora lo vemos, digamos, cuando veamos transitividad y deducciones que sí dependan de fórmulas, ¿cierto? De hipótesis. Listo, entonces, claro, está aquí. Sí, profe. Y también se le llama teorema a eso, a que se sigue vacío. No, cuando se sigue el vacío, es, lo ve uno más es como si fuera una regla, como una regla de inferencia también, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver más adelante, voy a colocarlo por aquí, vamos a ver más adelante que lo que nosotros vamos a llamar pues transitividad 10. Si usted tiene alfa implica beta y tiene beta implica delta, de ahí uno deduce en LP a alfa implica delta. Yo creo que es incluso el teorema que sigue, ¿cierto? Entonces mire que si usted tiene esta implicación y este consecuente es igual a este antecedente, entonces, ¿qué deduce? Deduce una implicación con este antecedente de acá y este consecuente de acá, ¿cierto? Eso es lo que vamos a llamar transitividad. ¿Listo? Entonces, mire que eso lo ve uno más como una regla de inferencia. En todas las partes donde usted tenga alfa implica beta y por allá en otra parte de la deducción tiene beta, una fórmula de tipo beta implica delta, entonces, ¿qué deduce uno? De estas dos, digamos acá en un paso n, aquí m, desde estas dos en un paso L va a deducir alfa implica delta, ¿cierto? Porque tiene esto de acá, porque tiene como los antecedentes de esta deducción que tiene. No tienen que ser necesariamente esto. Si uno tuviera, por ejemplo, alfa o beta implica delta y gamma, ¿cierto? Y por acá en el paso M tiene delta y gamma implica cualquier otra cosa, digamos, sí, ¿cierto? En todo caso, mire que son fórmulas del tipo, una fórmula implica esta otra, ¿cierto? Este es el consecuente acá en esta implicación y el mismo consecuente que tenemos aquí lo tenemos aquí como antecedente. Entonces, ¿qué concluye uno de esas dos? Concluye uno que este de acá implica este, ¿cierto? Un paso por allá más adelante, uno puede concluir que alfa o beta implica sí, y vamos a decir que sería por transitividad, que es el nombre que le vamos a dar a esto. Entonces mire que ya cuando son, digamos, deducciones con hipótesis, se ve más como, cuando lo vamos a aplicar, sería más como una especie de regla de deducción adicional al modus ponens, ¿cierto? Una nueva regla de inferencia. Listo, entonces volvamos aquí. Bueno, vamos a ver, adición de antecedente. Mire que aquí ya tenemos, pues, con una hipótesis. Vamos a pasar acá, adición de antecedente.
Voy a borrar este de acá. Para seguir aquí donde tenemos los axiomitas escritos para tenerlos ahí presentes, ¿cierto? Listo, entonces vamos a hacer aquí el de adición de antecedente, que sería entonces, a partir de una fórmula uno deduce en LP que cualquier fórmula se sigue, pues implica esa fórmula, ¿cierto? Eso es lo que vamos a llamar adición de antecedente. Entonces miren, aquí tenemos ya un conjunto de fórmulas, ¿cierto? Diferente del vacío. Es un conjunto unitario y tiene una única fórmula. ¿Qué podemos hacer? Entonces supongamos esa fórmula como antecedente, ¿cierto? Pongámosle aquí hipótesis. Mire que aquí es por el hecho pues de que esa fórmula que colocamos acá está en el conjunto que tenemos a la izquierda de ese símbolo, ¿cierto? Lo que llamamos el conjunto de hipótesis. 2. ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces, alfa implica beta, implica alfa. Que eso es precisamente el axioma 1. Y 3, modus ponens entre esos dos. ¿Qué tendríamos? Beta implica alfa, modus ponens entre 1 y 2. Entonces, mire que ahí es como pues, prácticamente ver como el axioma 1 de una manera diferente, ¿cierto? En lugar de verlo como un axioma, verlo como una regla de inferencia. Entonces, en cualquier parte que usted tenga una fórmula, una deducción alfa, usted va a poder deducir que cualquier fórmula implica alfa, ¿cierto? Ahí tenemos una nueva regla de inferencia. A cualquiera, pues a esa regla de inferencia, entonces le llamamos adición de antecedentes. ¿Listo? Y mire que simplemente es como aplicar el axioma 1 y modus ponens. Es precisamente eso. Claro eso. Clara esa demostración. Listo. Entonces vámonos ahora a la transitividad. Transitividad, vamos a hacerlo por aquí. Entonces, de alfa implica beta y beta implica delta, se sigue en LP, o se deduce pues sintácticamente en LP, a alfa implica delta. Aquí tenemos dos hipótesis, normalmente cuando pues, tenemos hipótesis coloquémoslas ahí, ¿cierto? Alfa implica beta, hipótesis. Beta implica delta, hipótesis. Y veamos entonces cómo a partir de esos dos podemos sacar eso. Pues miren, como les había dicho yo, el que más se parece de esos axiomas con transitividad es el axioma 2. ¿Cierto? Sí. Coloquemos el axioma 2. Mire que acá a lo que queremos llegar, que es precisamente a alfa implica delta, mire que es precisamente lo que tenemos acá en esta última parte de ese axioma 2. Aquí tenemos alfa implica beta, que está por aquí en las hipótesis, y beta implica delta, que está también en las hipótesis. Aquí veamos, pues ahorita vemos a ver qué hacemos para meterle ese antecedente pues adicional, ¿cierto? Pero entonces, aquí podemos escribir exactamente ese axioma 2 como está aquí, con las mismas variables que tenemos, porque es así como que lo necesitamos, ¿cierto? Para poder llegar a esto, como que en ese mismo formato y con esas mismas variables que lo necesitamos. Entonces, copiémoslo acá, alfa implica beta, implica delta, eso implica que alfa implica beta, eso implica alfa implica delta. Aquí es simplemente por axioma 2. Listo. Aquí necesitamos deshacernos de este antecedente, pero tenemos solamente esto de acá, ¿cierto? Pero mire Ahí puede que aplicar eso de adición de antecedente o no se adición, puede. exactamente, ahí podemos aplicar adición de antecedente. Como ya tenemos el consecuente, le podemos poner cualquier antecedente, ¿cierto? Ojo que
Es solamente pues en ese sentido. O sea, si usted ya tiene el consecuente, métele cualquier antecedente. No se puede colocar, o sea, si tiene una fórmula, métele cualquier consecuente, no. Es al contrario, ¿cierto? Entonces, pongamos acá adición de, aquí sería beta, perdón, alfa, implica beta, implica delta, es por adición de antecedente en 2. Pongámosle acá en 2, que adición de antecedentes ya es como una regla de inferencia que se aplica a una fórmula. Tiene una fórmula, deduce que cualquier otra fórmula que usted quiera implica ella, ¿cierto? Listo. Aquí decimos a cuál aplicamos, que es a 2. Aquí entonces apliquémosle modus ponens. Modus ponens que tendríamos entonces alfa implica beta y eso implica, alfa implica delta, que sería modus ponens entre 3 y 4. 6, entonces aquí ya tenemos el antecedente, ya lo tenemos acá en esta primera hipótesis, entonces apliquemos de nuevo modus ponens, tendríamos alfa implica delta. Modus ponens entre 1 y 5. Y ahí ya llegamos a lo que queríamos llegar, ¿cierto? Y aquí pues en este paso usamos una cosa que ya habíamos demostrado anteriormente, que ya la vemos como una nueva regla de inferencia, que es adición de antecedentes. Listo. Y ya también en cualquier punto, pues en cualquier deducción que nosotros tengamos, ya podemos usar transitividad, ¿cierto? Y mire, cada vez se va haciendo más fácil demostrar. Listo, entonces vámonos acá. Bueno, aquí está escrita esa deducción. Aquí ya tenemos otros, pues como otras propiedades que pueden ser demostradas en ese sistema deductivo. Desde luego, pues propiedades, hay infinitas propiedades en la lógica proposicional. Aquí uno no va a demostrar todo, vamos a demostrar solamente algunas propiedades pues básicas, ¿cierto? Como para uno entrenarse en hacer deducciones dentro de ese sistema formal. Mire que aquí las deducciones las estamos haciendo dentro de ese sistema que nosotros definimos de axiomático para LP, ¿cierto? Ya estamos haciendo todas las deducciones siguiendo las reglas que hay dentro de ese sistema. Listo. Aquí pues varias otras. Vamos a hacer solamente algunas de ellas y ya le quedan las otras pues como ejercicio pues para ustedes. Veamos esta acá. Profe, una pregunta, porque en la sucesión de esas fórmulas se puede aplicar modus ponens indistintamente como de la posición que ocupa la fórmula. Por ejemplo, uno por allá en la primera dedujo alfa y por allá en la 7 dedujo alfa implica beta. Y entonces ahí entre 1 y 7 aplicamos modus ponens. Si Ah, en la sí, no. si en la definición está como si debieran de ser seguidas. No, no. No, en las reglas se pone como si estuvieran seguidas, pero mira acá en la definición que tenemos de una deducción, volvamos acá. Ahí están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, profe. Y entonces mire que acá en la condición 3 para colocar una fórmula en esa secuencia es que alfa i es el resultado de aplicar modus ponens a fórmulas que aparecen en la sucesión, pues a fórmulas anteriores, pues fórmulas que la preceden. No necesariamente tienen que ser con las dos anteriores, sino en cualquier posición. Y eso aplica pues cualquiera de las reglas que nosotros estamos derivando pues también a partir de lo que estamos demostrando. Si uno va a aplicar, digamos, transitividad, puede ser que una implicación esté en el paso n y la otra implicación esté en el paso por allá m, pues, y que no estén juntas, ¿cierto? Y por allá en un paso l cualquiera, que no tiene que ser necesariamente pues el siguiente, uno aplique transitividad, ¿cierto?
Ya, si uno exigiera que esas dos fórmulas estuvieran consecutivas en esa secuencia, ya ahí uno limita mucho, pues, como lo que es las posibilidades de hacer deducción. El asunto es que uno ya haya demostrado eso, o sea, que demostró una fórmula, quiere decir que como que, pues si la demostró a partir de solamente de axiomas y reglas de inferencia, entonces quiere decir como que eso es un teorema, ¿cierto? Que en últimas vamos a ver después que todo lo que uno demuestra sin hipótesis, todas van a ser tautologías, ¿cierto? Lo importante es que con esas reglas uno se va asegurando que siempre hay tautologías y que está aplicando modus ponens a tautologías, ¿cierto? Independientemente de si esa fórmula apareció pues de primera o de segunda o de tercera, ¿no? Lo importante es que está aplicando pues tanto la implicación como el antecedente, ¿cierto? Lo importante es que está aplicando modus ponens a una implicación que es una tautología y el antecedente es una tautología y vamos a ver que al aplicar modus ponens de esa manera vamos a asegurar que la fórmula que se obtiene también es una tautología, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante cuando establezcamos las relaciones entre esta parte pues deductiva sintáctica con la parte semántica. No importa, es como que lo que usted va demostrando es lo que es cierto. Entonces, no importa pues, si usted ya demostró que una fórmula es cierta, no importa que aparezca en cualquier orden en esa secuencia de deducción, ¿cierto? Esa es más o menos la idea. Listo, profe. Ok. Profe, una duda. ¿Por qué modus ponen y no modus tollens o otro tipo de... Bueno, en este sistema axiomático tenemos una única regla de deducción que es modus ponens, ¿cierto? Es como para hacer un sistema axiomático que sea como lo más compacto posible, que haya pues poquitos axiomas y pocas reglas de inferencia. Entonces, como con modus ponens es suficiente, entonces para qué colocar otras reglas de inferencia? Pero mire que nosotros poco a poco vamos probando otras reglas de inferencia. Ya vimos, por ejemplo, esa de adición de antecedente, o vimos, por ejemplo, la de transitividad. Uno también podríamos mostrar el modus tollens, ¿cierto? Otra cosa que uno puede mostrar es ese modus tollens, que sería que si uno tiene alfa implica beta y tiene negación de beta, de ahí va a deducir en LP a negación de alfa, ¿cierto? Entonces, cuando uno ya deduzca esto, ya uno ya lo puede comenzar a usar y a este, digamos, le podría poner modus tollens. Poniendo tollens, ¿cierto? Entonces, el asunto es, en ese sistema axiomático tenemos la menor cantidad de reglas posibles, que es solo una, modus ponens. Todas las otras reglas que ustedes conocen, modus tollens, todo lo que es deducción por casos, por ejemplo, también se puede demostrar, transitividad, contrarrecíproco, pues todas las otras reglas las deduce uno a partir de esto. Entonces, en los sistemas axiomáticos uno lo que busca es precisamente eso, como tener los principios básicos mínimos y a partir de esos principios básicos mínimos y reglas de inferencia mínimas, deducir todo el resto, ¿cierto? Eso es lo, digamos, lo bonito de los sistemas axiomáticos, o lo que buscan los sistemas axiomáticos. ¿Queda más claro ahí? Sí, profe, queda claro. Listo, que entonces vamos acá entonces, voy a copiar aquí de nuevo aquí esto. Ahí va. Esto. Ay, dejémoslo aquí por aquí. Ya más o menos nos estamos acostumbrando a los axiomas, dejemos por allá donde quedaron los axiomas, vamos a deducir algunas de estas cosas que hay acá. Entonces primero vamos a deducir adjunción o adición, pues también se llama pues en algunas otras partes, ¿cierto? Cuando uno tiene una fórmula, uno de ahí deduce cualquier fórmula, pues la disyunción de cualquier fórmula con ella.
¿cierto? Mire que esa era como otra regla de inferencia también que se tenía en fundamento. Entonces, no es necesario poner en el sistema axiomático esa regla de inferencia, la vamos a deducir aquí. Listo, entonces lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que, recuerden que en los axiomas nosotros solamente tenemos negación e implicación y estos conectivos de disyunción, este conectivo de disyunción lo tenemos es como una definición. Recuerden la definición que dimos de beta o alfa era, por definición, es esto, es negación de beta implica alfa, ¿cierto? Esa era la definición que dimos de la disyunción. ¿Listo? Aquí en últimas, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo deducir acá en este primer punto? Es que a partir de alfa se sigue en LP a negación de beta implica alfa, ¿cierto? ¿Listo? Eso es lo que tenemos. ¿Cómo podemos deducir eso? ¿O eso ya lo dedujimos? Profe, pues si ya tenemos el antecedente, el consecuente, podemos ponerle cualquier Por antecedente. adición de antecedentes, ¿cierto? Entonces, eso sería simplemente un caso particular de adición de antecedentes. Sería un caso particular de adición de antecedentes, ¿cierto? ¿Listo? Y eso ya lo probamos, ¿cierto? Es un caso particular donde el antecedente que estamos poniendo es la negación de beta. ¿Listo? Entonces eso ya no necesitamos ni siquiera demostrarlo, sino que ya lo tenemos ahí, ¿cierto? O si queremos, digamos, colocar una secuencia para eso, como para dejar más claro, pues ahí, uno, ¿qué colocaríamos? Antecedente, hipótesis, ¿cierto? Perdón, no antecedente, sino la hipótesis. 2, negación de beta implica alfa. Adición de antecedente en 1. Y pongámosle aquí 3. Alfa, perdón, beta o alfa. Definición de disyunción en 2. Y miren, aquí también estamos pues como colocando una línea pues que nosotros en la definición de deducción no tenemos esto, por definiciones no, ¿cierto? Pero mire que en realidad pues esto es esto que tenemos aquí, simplemente nosotros estamos viendo esto como una abreviación de esto. Entonces aquí, en estas listas es como si estuviéramos escribiendo otra vez esta fórmula que tenemos aquí, pero bajo la convención que vimos de definición de la disyunción, ¿cierto? Y, ¿qué importa? Coloquémosle aquí un numerito más y digamos que es por definición. En realidad este paso no se necesitaría, no es necesario, pero como para que quede más claro en las demostraciones y en las deducciones que nosotros vamos a hacer, entonces colocamos ese paso adicional de definición. ¿Listo? ¿Claro o alguna duda? Bueno, veamos aquí lo que dice José Padilla. Tengo A1, A2, implican, hago esto, A1, A. Y qué pena, no entendí lo que escribió José Padilla. Puedo usar lo siguiente, tengo A1, A2, así hasta acá. Entonces, AN. Hago esto, A1, A2, acá, A implica AN, y A1, A2, implica AN, implica AN. Puedo. Uy, no entendí bien lo que me quiere preguntar José Padilla. ¿Puede explicar un poco mejor ahí la pregunta?
Si quiere puede hablar ahí, abrir el micrófono y explicar un poco mejor qué es lo que la duda. Profe, sino que lo que quise decir es lo siguiente. Si usted tiene una serie de hipótesis, ¿cierto? Las que llamé a 1, a 2, a K, ¿cierto? Sí. Entonces, siento la bulla. Entonces, a partir de eso, pues de esas hipótesis, digamos, deduzco algo, ¿cierto? Y eso me va a implicar a lo que quiero demostrar con esas hipótesis, o sea, N. O sea, Ya. la conclusión del principio, ¿cierto? Ah, Eso lo hemos estado haciendo en este momento. bueno, Entonces, en vez de hacer eso, hago, pues, no demuestra la concluyo implicación. a N, sino demuestro la implicación de que mi implicación de mis hipótesis implica a la proposición del principio que quiero demostrar. Listo, no, ya le entiendo la duda. O sea, el asunto es el siguiente. O sea, si usted tiene aquí fórmulas A1, A2, pues alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Y a partir de eso deduce una fórmula, digamos, beta en LP, ¿cierto? Eso en realidad va a ser equivalente a que en LP uno va a deducir alfa 1 y alfa 2 y así sucesivamente hasta alfa n. Toda esa conjunción implica a beta. Es más o menos esa la idea. O aquí sería espere, yo puedo, pues sí puedo de pronto hacer un esquema y se lo comparto. Pero no sería entonces esta la idea, no. Sería, a ver, es lo mismo del principio. O sea, tiene a 1 y de ahí se deduce un alfa, ¿cierto? Y ese alfa, y lo que deducí, y ahí mejor yo hago el dibujito y se lo comparto. Hágalo. ¿Por dónde me lo va a compartir? Primero que comparte la pantalla. O por Zoom no se puede enviar la imagen. No sé. Como acá en seguridad, aquí habilitar a permitir que se cambie el micrófono, anotar el contenido compartido. Compartir pantalla, no. Permitir que los participantes compartan pantalla. Listo, ya puede compartir la pantalla si quiere. No, porque en realidad, sí, pues lo que había entendido yo es eso en realidad, vamos a ver, esto va a ser una cosa que es cierta. Inclusive también uno podría mostrar que esto es equivalente a, en el LP, a alfa 1 implica alfa 2, implica así sucesivamente hasta alfa n implica beta. ¿Cierto? Mostrar a beta con estas hipótesis es lo mismo que mostrar esta implicación, ¿cierto? Sin hipótesis. Ahora, por definición son dos cosas diferentes, pero uno puede mostrar que si uno logra hacer esto, también logra hacer esto y viceversa. Profe, ya hice el dibujito. Listo, compártalo ahí entonces. Ahí puede compartir, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer por aquí para compartir? No sé. Yo aquí pues le puse una opción ahí que dice permitir que los participantes compartan pantalla.
Ahí le está compartiendo. Me dice que Lo voy a usted dejar de deja compartir compartir yo. para yo poder compartir. Listo, espere aquí. ¿Cómo hago? Nueva función. Ay, Dios. Aquí estoy en compartir, pero ¿cómo dejo de compartir, hombre? O se la envió al correo. Listo, hágale, quiere mandarme al correo. No veo. Abajo aparece una opción, profe, donde aparece la barrita. Sí, aquí, es que aquí dice nueva función, pero aquí dice para compartir. De compartir. Ya. En la barrita esa voladora que puede mover de un lado para otro, profe, creo que ahí está la opción como dejar de compartir. Sí, pero yo aquí me estoy metiendo en esa barrita y está pues en la parte donde dice compartir, pero me da como la posibilidad solamente de compartir ahí cosas. No veo la posibilidad de dejar de compartir. Bueno. No veo por ahí dónde. Pausar, control remote. Espere, yo veo por aquí. También se lo puede mandar por correo y ya lo proyecta. Listo. Ahí será que ya. Ay, ¿qué hice? Sí, ahí ya debe compartir, profe. Ahí O ya José sí también dejé de compartir. José también pudo haberlo mandado aquí al chat de Zoom, la imagen. También lo puede mandar por ahí. Bueno, y vamos aprendiendo. Listo, ok. Ahí no, abre el micrófono y para escuchar qué es lo que quiere decir. Ya. No lo tenía activado. Qué tonto. Tengo una serie de hipótesis que me concluye un beta, ¿cierto? Inicial. Entonces, hemos utilizado lo siguiente durante este ratico, pues que hemos demostrado esos teoremas, lo voy a decir teoremas, ¿cierto? Que a partir de unas hipótesis usted puede deducir otras y después de esas otras se llega a un beta, ¿cierto? Eso es lo que hemos utilizado. Entonces mi pregunta es, si usted tiene pues, la serie de hipótesis original y tiene una deducción de cualquiera, entonces uno puede concluir que la deducción de mis hipótesis iniciales implica a mi conclusión inicial. Eso es... Pero esa implicación no, vamos a ver algo No parecido, sé. que es lo que es el teorema de deducción, pero sería pues algo, o sea, ese gamma no se tomaría ahí como deducción de las anteriores, sino que ese gamma sería una de las hipótesis, ¿cierto? O sea, si gamma está dentro de las hipótesis y uno a partir de todas esas hipótesis deduce a beta, uno ese beta lo puede pasar como antecedente y demostraría a partir de las otras hipótesis que ese gamma implica beta. Eso es una cosa que vamos a llamar teorema de deducción, que lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento no se puede hacer eso, no existe ninguna regla que nos permita hacer eso. Eso va a ser una metapropiedad del sistema. Es que eso es muy evidente. Pero No sé. recuerde, aquí las cosas evidentes no sirven de nada porque aquí lo que estamos haciendo es un sistema donde queremos capturar la manera como nosotros razonamos en matemáticas, ¿cierto? Entonces nosotros queremos ver que ese sistemita que está definido con 3 axiomitas y una regla de inferencia, en realidad esté capturando todos los métodos deductivos que nosotros utilizamos, ¿cierto? Entonces una de las cosas que vamos a tener que ver es que en realidad ese sistema vale teorema de deducción, que podemos hacer, que también vale deducción por casos, que vale reducción al absurdo, que por ejemplo tampoco tenemos reducción al absurdo, ¿cierto? En los sistemas axiomáticos, nada de lo que sea, digamos, como intuitivamente obvio, uno lo puede, digamos, justificar simplemente porque es obvio, sino que tiene que justificar es como con base en las reglas que hay en ese sistema, porque precisamente lo que nosotros queremos hacer es eso, mostrar que ese sistema que construimos en realidad está capturando la manera en que nosotros razonamos en matemáticas, ¿cierto? Esa es como la idea, pero entonces,
Ahí ya me Ah, puede, bueno. puedo yo pues dejar de compartir ahí usted para yo como eso, gracias, hombre. Qué maravilla. Sí, ya, Bueno, ya. entonces, sí, aquí solamente como para aclarar un poco pues lo que veíamos pues escribirlo de una manera como un poco diferente es, si usted tiene aquí un conjunto de fórmulas sigma, ¿cierto? Que son las que usted ponía pues como alfa 1 hasta el alfa n, piense que esas son esas, ¿cierto? Y aquí tiene una fórmula alfa y a partir de eso usted deduce una fórmula beta, entonces usted puede pasar esta hipótesis antecedente, ¿cierto? Usted de sigma puede deducir en LP a alfa implica beta. Eso es lo que vamos a llamar teorema de deducción, que es un método de deducción que nosotros trabajamos pues intuitivamente en fundamentos, ¿cierto? Cuando uno quiere demostrar una implicación a partir de unas hipótesis, ¿qué es lo que uno hace? Tome las hipótesis, tome este antecedente como una hipótesis adicional, que es lo que estamos haciendo aquí, y llegue a beta, ¿cierto? Coja esas fórmulas que hay aquí, sigma, pues aquí estaría pues digamos el alfa 1 hasta el alfa n, tome alfa, a partir de eso deduzca beta, y es como si usted hubiera deducido, a partir de sigma hubiera deducido alfa implica beta, ¿cierto? Eso es un método de demostración, y el método de demostración directo, pues para demostrar una implicación de método directo lo que hacemos es, ahora pues más adelante vamos a ver precisamente ese metateorema. Pero entonces tengan en cuenta que dentro de las reglas del sistema, internamente, no está ninguna regla que nos permita hacer eso, sino que vamos a mostrar, e incluso lo vamos a hacer usando inducción, que ese sistema valida eso, ¿cierto? Listo. Profe, una preguntita ahí con la escritura, que veo que la viene utilizando, y hace la diferencia entre, digamos, el conectivo del lenguaje implica con una sola rayita y el otro con dos. Eso es porque el otro está como en la metalógica. Exacto, sí. Esa doble implicación que tengo aquí es como la implicación en la metalógica. Y este otro simbolito sería la implicación dentro del sistema. Exacto. Ok, profe. Y bueno, entonces volvamos acá. A ver, ¿dónde era aquí? Vamos por acá. Bueno, entonces veamos estos. Habíamos visto este primero que era simplemente un caso particular entonces de adición de antecedente. El segundo, mire que también aplicando la definición de... Espera, yo borro esto de acá como para tener el espaciecito acá. Listo, entonces aquí tenemos esto, ¿cierto? Queremos deducir en el EP el tercer excluido, que recuerden el tercer excluido es una fórmula o su negación, ¿cierto? Alfa o negación de alfa. Incluso mire que aquí lo estamos haciendo solamente en este sentido. También mire que aquí, o sea, si una observación aquí, es en este que acabamos de mostrar, mire que nosotros también vamos a poder mostrar aquí alfa, LP, alfa o beta, ¿cierto? Pero mire que esto es otra deducción diferente, porque si nosotros llevamos esta disyunción a través de la definición, ¿qué sería eso? Sería negación de alfa implica beta, ¿cierto? Y ya sería una deducción distinta a la que hicimos anteriormente, ya ahí no sería un caso particular de adición de antecedentes, ¿cierto? Ya sería una cosa. Y mire que ahí simplemente fue por cambiar el orden en la disyunción. Nosotros sabemos que la disyunción es conmutativa. Entonces, si uno logra mostrar beta o alfa, también tendría que poder demostrar alfa o beta, ¿cierto? Pero es una propiedad que todavía no hemos demostrado nosotros dentro de este sistema formal. Desde luego nosotros, pues, con las reglitas que llevamos, y con los axiomas pues y todo que tenemos y las reglas de diferencia, entonces uno va a poder demostrar eso, pero todavía no lo tenemos demostrado, ¿cierto? ¿Sí? Todavía no podemos suponer que en ese sistema la disyunción es conmutativa, ¿cierto?
Aquí también entonces, ¿qué tenemos? Para este caso LP, por definición, esto de acá, ¿qué sería? Es negación de alfa implica negación de alfa, ¿cierto? Simplemente por la definición de la disyunción, lo que nos están pidiendo demostrar es esta implicación, pero esto es un caso particular de la identidad, ¿cierto? Es caso particular de la identidad, ¿cierto? Donde tenemos pues la identidad con negación de alfa. Mire, también lo mismo, si nosotros cambiáramos aquí el orden, aquí sería en LP negación de alfa o alfa. Mire que por la definición de la disyunción, aquí tendríamos que lo que nos estarían pidiendo aquí demostrar es negación de esta fórmula, ¿cierto? Es decir, negación de alfa implica alfa. Pero mire que eso ya es otro teorema, que es eliminación de la doble negación. Nosotros sabemos también que una regla de la lógica es la doble negación de cualquier fórmula es equivalente a la fórmula. Pero eso todavía no lo hemos demostrado dentro del sistema. Entonces, nada de lo que nosotros conocemos de las propiedades de la lógica la podemos ir colocando ahí que porque eso vale, no, porque la idea es mostrar que cada una de esas cositas que nosotros conocemos se siguen o se pueden demostrar dentro de ese sistema, ¿cierto? Entonces, esta sale de una, porque es un caso particular de la identidad que ya lo mostramos, ¿cierto? Lo mismo pues que este de acá pues es un... esta de acá, que era pues la adjunción, también salía de una en ese sentido. En el otro sentido ya habría que hacer esa otra demostración, ¿cierto? Pero si uno cambia aquí el sentido, ya no sale de una. Habría que mostrar la eliminación de la doble negación, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, tengan cuidado con eso, que ya cuando está, hay que tener muy presente entonces que todo lo que vamos a ir demostrando solamente podemos usar lo que tenemos del sistema. Axiomas, modus ponens, y lo bueno es que cada vez vamos teniendo más cosas que ya hemos probado, entonces ya ahí sí, cuando ya las hayamos probado, ya sí las podemos comenzar a utilizar. Bueno, veamos ahora aquí esta que se llama conmutatividad de hipótesis, ¿cierto? Aquí tenemos alfa, implica beta, implica delta, aquí sería como intercambiar estas dos hipótesis, ¿cierto? Intercambiar el orden ahí. Vamos a ver que eso se puede deducir. Desde luego, desde el punto de vista semántico, mire que mostrar que esas dos fórmulas son equivalentes es muy fácil. Haga las tablitas de verdad o utilice la definición pues, semántica que nosotros dimos de cuántas dos fórmulas son equivalentes. Mire que para cualquier evaluación estas dos fórmulas siempre toman los mismos valores de verdad, ¿cierto? Desde el punto de vista semántico. Pero aquí lo que queremos hacer es dentro de este sistema axiomático que nosotros construimos. Entonces vamos a demostrarlo acá. Que tengan en cuenta que en esta parte también de sintaxis no podemos, las propiedades que nosotros demostramos semánticamente, por el momento no las podemos utilizar aquí. ¿Por qué? Porque en principio esos dos son formalizaciones independientes, aparte, ¿cierto? En principio la definición de relación de consecuencia semántica es totalmente independiente de la relación de consecuencia sintáctica. Son dos nociones totalmente distintas. Después vamos a ver que tienen pues conexiones fuertes, ¿cierto? Lo que uno logra deducir semánticamente lo logra deducir sintácticamente y viceversa, ¿cierto? Pero eso es una cosa que vamos a tener que mostrar. Entonces, todas las propiedades que mostramos semánticamente, aquí en esa parte sintáctica por el momento no las podemos usar. Bueno. Espera ahí que yo pongo aquí. Bueno, aquí. Espera, yo que otro, porque por acá también hay como otras preguntitas antes de hacer esta deducción. Eso se puede ir en resumen. Una es para proposiciones y otra para deducciones. Profe, Sí, entonces, por ejemplo, no podemos usar leyes conmutativas ni leyes asociativas. nada. Por el momento no, porque no las hemos demostrado. Solamente lo único que podemos usar es lo que hemos demostrado dentro de ese sistemita. Porque no estaríamos haciendo trampa, estaríamos usando cosas que no sabemos todavía si se pueden o no deducir con esas reglitas que tenemos ahí, ¿cierto?
Entonces, eso es lo bonito, ¿cierto? Es como mostrar que en el sistema formal que construimos con esos tres axiomitas, que son pues bien poquitos, ¿cierto? Y con una única regla de inferencia vamos a poder demostrar todo lo que nosotros, todas las reglas que nosotros conocemos de la lógica y las leyes lógicas, ¿cierto? Ahora, lo que dice también por acá José Padilla, ¿se puede demostrar que de lo falso se deduce cualquier cosa? Sí, eso es otra de las metapropiedades que vamos a demostrar más adelante. Ujú. Entonces vamos poco a poco, pues vamos a ver, primero estamos haciendo deducciones dentro del sistema, ahora vamos a probar metapropiedades, o sea, propiedades de ese sistema. Y ya cuando mostremos propiedades de ese sistema, ya podemos hacer trampita también, ¿cierto? Listo, entonces vámonos acá a conmutatividad de hipótesis. Vamos entonces a mostrar esto, que alfa implica beta, implica delta, de ahí se sigue sintácticamente, beta implica alfa, implica delta, ¿cierto? Entonces, tomemos primero esta fórmula que tenemos como hipótesis, alfa implica, beta implica delta. Queremos llegar a esto de acá. Sabemos pues, por el axioma, bueno, aquí justificación es una hipótesis. 2. El axioma 2 que nos permite como repartir esta implicación, ¿cierto? Es alfa implica, beta implica delta, eso implica que si alfa implica ese antecedente acá, ¿cierto? Alfa implica beta, entonces alfa implica delta, ¿cierto? Ese es el axioma 2. Listo. Entonces con estos dos, ¿qué hacemos? Apliquémosle modus ponens. Y tenemos esto de acá. Alfa implica beta, implica alfa, implica delta. Entonces, modus ponens entre 1 y 3. Y 2, perdón. Bueno, mire que nosotros queremos llegar es a que beta implica esto, ¿cierto? A eso es a lo que queremos llegar. Aquí tenemos una cosa medio parecida, pero el antecedente es distinto, es alfa implica beta, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que beta implica esto de acá. Nosotros usemos eso ahí. Entonces, tenemos beta implica alfa implica beta. ¿Esto es qué? Esto es axioma 1. Axioma 1 solo que intercambiamos alfas y betas, ¿cierto? Pero así es como lo necesitamos en este caso. Aquí que tenemos este antecedente de acá, mire que es igual a este consecuente de acá, ¿cierto? Entonces, por transitividad podemos concluir que esto implica esto. Entonces, mire que ahí ya estamos usando transitividad como una nueva regla de inferencia, porque ya la mostramos, ¿cierto? Pues aplicando transitividad en esas dos fórmulas, ¿qué tendríamos? Beta implica alfa, implica delta, sería transitividad entre 3 y 4. Listo. Bueno, entonces ya, mire, tenemos una nueva regla de inferencia, ¿cierto? En cualquier implicación que ustedes encuentren de este tipo, ustedes van a poder intercambiar esos dos antecedentes, ¿cierto? Y puede ser cualquier fórmula acá, pues, o sea, cualquier sustitución de beta por cualquier otra fórmula y cualquier sustitución de alfa por cualquier otra fórmula también pueden hacer lo mismo, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces ya tenemos esa conmutatividad de hipótesis. Vamos a demostrar ahora entonces lo que es la eliminación de la doble negación, ¿cierto? Listo, ok, entonces vamos acá, queremos mostrar esto a partir pues del vacío, ¿cierto? A partir sin hipótesis, negación de alfa
implica alfa. Ahora, ustedes podrían pensar, no, es que por definición de implicación, pero recuerden aquí, no es que la implicación la tengamos definida en términos de la disyunción, sino lo contrario, ¿cierto? O sea, si tenemos implicaciones y negaciones, ahí pues no hay nada de definición. ¿Cierto? La definición es en el otro sentido, si tienen disyunciones o conjunciones, ahí sí pásenla a implicación y conjunción y negación. Listo, entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Mire que de pronto pues el conectivo que más tiene, el axioma que más tiene que ver con la negación es ese axioma 3, ¿cierto? Recordemos acá el axioma 3 que es de negación de alfa implica negación de beta. Eso implica negación de alfa implica beta. Eso implica alfa. Ese es el axioma 3, ¿cierto? Vámonos acá, axioma 3. Pensemos como cómo podemos cambiar este axioma de tal manera que podamos obtener esto de acá, ¿cierto? Entonces, mire, por un lado tenemos aquí, tenemos alfa, es lo que buscamos acá. ¿Listo? Por otro lado, entonces necesitamos que en el antecedente nos quede negación de alfa. Ahí queda un poco más complicado, ¿cierto? Si aquí colocamos, pues doble negación de alfa. Si aquí colocáramos doble negación de alfa, implica, dejémoslo aquí quieto por el momento, aquí doble negación de alfa, aquí sería en este lado, ¿cierto? Doble negación de alfa, ¿implica alguna cosa? Pues no, ahí no queda claro, ¿cierto? Pero entonces lo que podemos hacer es buscar tal vez una forma de sustituir esta fórmula de aquí de tal manera que aquí en beta sea algo que implique aquí que negación de alfa implique eso, ¿cierto? Entonces podemos pensar en sustituir ese beta por negación de alfa, porque eso sería un caso particular del axioma 3. Perdón, del axioma 1, ¿cierto? Entonces pensemos acá, 1. Vamos entonces a construir a este pensando entonces en que beta es negación de alfa, ¿cierto? Pongámosle acá. Negación de alfa implica negación. Como aquí vamos a poner negación de alfa, entonces aquí tendríamos que colocar 3 veces negación de alfa, negación de alfa. Ah, pero esperen. Coloquémoslo acá solamente una vez. A ver qué pasa. Y aquí muchas veces le toca a uno pues como tratar de buscar varios esquemas y ver en últimas con cuál le da, ¿cierto? Aquí no hay como un camino pues que lo lleve a uno a la secuencia pues de manera segura, sino que uno le toca buscar caminos. Profe, qué pena. Sí. En esa parte de ahí no sería negación de alfa, porque tengo 3 negaciones. Pero aquí la idea, voy a pensar en sustituir aquí, lo que pasa es que coloqué aquí que lo iba a cambiar coloqué que lo iba a cambiar por negación de alfa, pero no lo voy a cambiar mejor solamente por negación de alfa. Le voy a cambiar aquí, este beta lo voy a cambiar por negación de alfa. Entonces aquí me va a quedar negación de alfa, ¿cierto? Porque ahí me va a quedar, mire que aquí me va a quedar negación de alfa implica negación de alfa, que eso sería pues un caso particular de la identidad. Y aquí me va a quedar negación de alfa implica negación de alfa. Entonces aquí puedo hacer, aplicar pues lo que acabamos de mostrar, que es conmutatividad de hipótesis, intercambiamos estos dos, ¿cierto? Y ahí ya vamos a poder eliminar este antecedente. Y acá en el consecuente me va a quedar negación de alfa, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces por ahí nos va a salir. Por ahí nos va a salir, ¿cierto? Vamos por acá, implica. Sí, me están preguntando alguna cosa.
Sí, uno en esas demostraciones puede utilizar equivalencias. Por ejemplo, negación, negación de alfa, lo puede No, poner como alfa, ¿sí? no, ¿No? todavía no tenemos sustitución de equivalentes. No, mire que en ese sistema no tenemos una regla que nos diga que si dos fórmulas son equivalentes las podemos sustituir una por otra. No, no tenemos esa regla. ¿Cierto? Lo único que tenemos es modus ponens. Bueno, y las reglas que hemos mostrado hasta el momento. Y, Una propiedad que y uno puede tengo, mostrar más adelante, pues más adelante vamos a mostrar que en ese sistema vale sustitución por equivalentes. A partir de eso ya sí podemos hacer sustitución por equivalentes, pero por el momento no. Inclusive todavía no hemos mostrado que negación de alfa sea equivalente a alfa dentro de este sistema. Solamente apenas aquí vamos a demostrar una de las implicaciones. Apenas aquí vamos a mostrar una de las implicaciones, ni siquiera hemos mostrado la otra, ¿cierto? Entonces, miren que aquí hay que tener cuidado porque si estamos trabajando con los recursitos mínimos que nos da ese sistema formal y nos tenemos que atener a lo que nos da el sistema formal, ¿cierto? No podemos hacer trampa. Listo, entonces vamos aquí. Sería entonces, esto implica que negación de alfa implica negación de alfa implica alfa. Entonces es un caso particular del axioma A3, que fue pues el que obtuvimos al sustituir beta por negación de alfa. Entonces mire que acá ya esto que acabamos de mostrar de conmutatividad de hipótesis lo podemos aplicar, porque esto es una fórmula aquí del tipo alfa, ¿cierto? Esta sería una fórmula alfa, eso sería otra fórmula beta y eso sería una fórmula delta. Entonces podemos intercambiar estos dos antecedentes, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo aquí. 2. Mire, como esa también fue una deducción que nosotros hicimos a partir de hipótesis, ya la podemos usar como regla de inferencia. Siempre que tengamos una implicación de este tipo, podemos deducir una implicación de este tipo, donde intercambiamos los antecedentes. 2, a ver. Tendríamos acá negación de alfa, implica negación de alfa, eso implica negación de alfa, implica negación de alfa, y eso implica alfa. Entonces aquí sería conmutatividad de hipótesis, y ya lo mostramos, ¿cierto? Lo acabamos de mostrar. Hipótesis en 1. Acá en 3, ¿qué podemos hacer? Entonces, esto es un caso particular de identidad, ¿cierto? Identidad, que ya lo mostramos también. Ya, entonces, en 4, ¿qué tenemos? Por modus ponens, tenemos esto de acá, negación de alfa implica negación de alfa, implica alfa, ¿cierto? Modus ponens entre 2 y 3. Listo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Queremos es que la negación de alfa implique alfa, pero entonces tenemos que deshacernos de esta implicación. Nosotros sabemos que negación de alfa implica negación de alfa implica negación de alfa, ¿cierto? Esto es un caso particular de ese axioma 1, ¿cierto? Donde es una fórmula implica, cualquier otra fórmula implica esta fórmula aquí, anterior pues que teníamos aquí, ¿cierto? Es un caso particular del axioma 1. Listo, entonces mire que aquí, ya por transitividad, porque mire que acá ya tenemos que esto de acá es lo mismo de esto de acá, entonces por transitividad que tenemos, esto va a implicar a esto, ¿cierto? 6, tendríamos entonces negación de alfa, implica alfa, transitividad entre 4 y 5, listo, ok. Entonces, finalmente, digamos, lo que queríamos era deducir esto sin usar hipótesis. Solamente pues mostramos usamos cosas que ya habíamos demostrado anteriormente. ¿Clara esa demostración? Profe, ahí en la 3, pues eso lo agregó adicionalmente. El punto 3 es identidad. Recuerden que lo primero que nosotros mostramos es que cualquier fórmula se implica ella misma, ¿cierto?
Entonces sería un caso particular donde estamos cambiando alfa por negación de alfa. ¿Cierto? O sea, recuerde que nosotros lo primero que hicimos es mostrar que mostramos que en LP se deduce alfa, implica alfa, y eso es lo que llamamos identidad. ¿Cierto? Un caso particular es, sustituya este alfa por negación de alfa. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces sería un caso particular. Recuerde, ¿cómo demostraría ese caso particular? Es simplemente en la deducción que hicimos acá de alfa implica alfa, cambie esa fórmula alfa por negación de alfa y tiene la deducción de eso. Por eso es que ya no nos toca pues volver a repetirla para cada caso particular. Recuerde, cada que mostramos esos esquemas que estamos demostrando, como esos esquemas los estamos demostrando para variables arbitrarias que son cualquier fórmula, entonces más adelante lo podemos aplicar sustituyendo esas variables por otras fórmulas, las que necesitemos, ¿cierto? ¿Sí queda más claro ahí? Listo. Ok. Bueno, entonces mire que ahí uno ya puede seguir jugando y entreteniéndose con ese sistemita. Y puede seguir deduciendo cosas de ahí. Aquí puede probar la inclusión o introducción de la doble negación, ¿cierto? La implicación en el otro sentido. Con eso, mire que ya tendríamos la implicación en ambos sentidos, pero entonces para mostrar la conjunción de eso, recuerde que la conjunción está definida en términos de la implicación y la negación, tendrían que ver exactamente a qué corresponde ese bicondicional, ¿cierto? ¿Sí? Ahí se podría después mostrar esa equivalencia. Con el hecho de tener la equivalencia no quiere decir que ya se pueda comenzar a hacer sustitución por equivalentes, no, todavía no hemos mostrado esa metapropiedad, hay que esperar a que la podamos usar, ¿cierto? A que la hayamos demostrado para poder usarla, ¿cierto? Se puede entonces demostrar contrarrecíproco en ambos sentidos, ¿cierto? Aquí estaría el contrarrecíproco. Disyunción de casos, ¿cierto? O sea, si tenemos una disyunción de fórmulas alfa y beta, y tanto se tiene que alfa implica delta y beta también implica delta, entonces de ahí se deduce delta. También se puede demostrar todo eso. Ahí les queda pues como para que se entretengan haciendo esas deducciones, tengan en cuenta pues qué es lo que pueden usar. Entonces en el taller yo, en los primeros ejercicios que coloco, precisamente coloco la condición de que solamente usando lo que hemos mostrado hasta el momento y usando los axiomas que tienen pues en el sistema, sin usar pues todavía ni teorema de deducción, ni sustitución por equivalentes, ni nada por el estilo, ¿cierto? Ni propiedades lógicas que ustedes conozcan o que se hayan demostrado en la parte de semántica tampoco las pueden usar. Más adelante, cuando ya hayamos demostrado sus metateoremas, ya sí podemos darnos el lujo pues de comenzar a usar todas esas cosas. Bueno, entonces yo creo que ya podemos dejar por aquí, ya la próxima clase continuamos. Creo que lo que sigue es precisamente el metateorema de deducción. Nos vemos entonces la próxima semana. O si tienen alguna duda, aprovechen ahí para resolverla en estos 10 minuticos que quedan. Muchas gracias, profe. Listo, ok. Profe, yo sí Listo, tengo una duda. Sí. O sea que lo que estamos haciendo aquí es diferente a lo que vamos a hacer, digamos, en las deducciones. O sea, algo como sistemas diferentes. No, o sea, nosotros en matemática cuando vamos a hacer demostración usamos algunos métodos de demostración que es los que aceptan todos los matemáticos, ¿cierto? En fundamentos de matemáticas, ¿qué se hizo? Vimos algunas propiedades de la lógica y algunos métodos de demostración y los vimos de manera intuitiva, ¿cierto? Y eso, así es como se hacen demostraciones en cualquier área de la matemática. Lo que estamos haciendo aquí es formalizar eso dentro de un sistema axiomático, ¿cierto? Y como lo formalizamos dentro de un sistema axiomático, nosotros no podemos simplemente decir que lo que nosotros conocemos de la lógica ya vale ahí en ese sistema axiomático, sino que tenemos que ir demostrando poco a poco que esas cosas en realidad en ese sistema valen, ¿cierto? Inclusive vamos a ver que para demostrar el teorema de deducción, es una metapropiedad de ese sistema, o sea, no vamos a hacer la demostración dentro del sistema, sino por fuera del sistema, ¿cierto?
Ahí vamos a usar, vamos a hacer la demostración por inducción, ¿cierto? Que es un método de demostración que nosotros conocemos. Dentro de LP, dentro del sistema de la lógica proposicional, nosotros no tenemos inducción. Es porque ni siquiera tenemos pues números naturales, ¿cierto? Ahí en LP no podemos hacer inducción. Ahora, ¿cómo uno formaliza ya, por ejemplo, la inducción? Ya uno tendría que formalizar lo que es la aritmética y ya ahí colocar ahí, formalizar la inducción de alguna manera. Normalmente se hace a partir de un axioma que está expresando precisamente la inducción, ¿cierto? El asunto es como tener presente eso. Nosotros tenemos métodos de demostración pues aceptados por los matemáticos y que se usan en cualquier área de la matemática de manera intuitiva, pero aquí lo estamos formalizando dentro de un sistema formal, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, más adelante, pues en la parte de lógica, para la lógica de predicados, vamos a continuar, vamos a hacer el mismo proceso, pero ya la parte que tiene que ver con cuantificadores. Cuando ya vamos a ZF, a la parte de teoría de conjuntos, vamos a extender esa lógica de predicados de primer orden con nuevos axiomas. Y inicialmente vamos a ser muy cuidadosos de que, pues mostrar como que las deducciones en realidad las está haciendo uno dentro del sistema, ¿cierto? Ya después uno comienza a relajarse y a hacer deducciones y a expresarlas de manera intuitiva como lo hacíamos en fundamentos, pero ya uno ahí, ya uno como que tiene, digamos, la capacidad de entender o de ver que en realidad todo eso que estamos expresando, y pues y todo lo que estamos expresando como en lenguaje natural y las deducciones pues como de manera informal, en realidad eso uno lo podría formalizar dentro de ese sistema de ZF. Lo que pasa es que eso es un trabajo demasiado tedioso y por eso es que uno ya comienza como a evitarse todo ese tipo de trabajo. Pero como con las cosas que ya hemos probado hasta ese punto, pues cuando lleguemos allá a ZF, ya sabemos, por ejemplo, que en esos sistemas vale teorema de deducción, que vale reducción al absurdo, que vale demostración por caso. Entonces ya uno allá lo hace pues más tranquilamente, porque sabe que aunque lo está haciendo uno informalmente, lo podría formalizar, ¿cierto? Lo podría expresar de manera pues formal dentro del sistema. ¿Sí es claro? Sí, ya. La duda ya. Y, profe, y tengo una invitación, pues, a ver si quiere unirse al grupo del WhatsApp. ¿De WhatsApp? Sería Oh, de mucha ayuda, creo. muchas gracias por la invitación, pero yo prefiero... es que yo soy un usuario terrible de WhatsApp, eso a mí no me gusta. Pero en todo caso, pues ahí cuando estén discutiendo pues entre ustedes y tengan alguna duda, ya me escriben o me pueden escribir ahí pues en el Classroom o alguna cosa. Y es bueno que también estén ustedes, que ustedes ya entre ustedes se van conversando y van discutiendo y van resolviendo problemas. Eso es una tarea muy interesante. Inclusive hasta mejor que no esté yo ahí para que ustedes pues, que no sea yo el que les tenga que resolver todas las dudas, sino que entre ustedes mismos vayan saliendo pues como de vayan resolviendo pues los problemas. Ah, bueno, también les iba a recordar, les mandé pues un correo para el curso de lógica y conjuntos. Hay un monitor pues desde hace unos semestres, se llama Daniel, inclusive pues es los estudiantes pues que han ido a monitoría con él, que han tenido monitoría con él, me han hablado pues muy bien de la monitoría del muchacho. Él vio pues lógica y conjuntos conmigo y fue buen estudiante. Entonces él también va a ser monitor pues de este curso. Pueden usar pues los horarios de monitoría de él que yo les envié. Pues ahí les coloqué el link en la página de Classroom. Ahí en la información general del curso hay una información de asesorías y ahí quedó pues como para que también usen esa posibilidad pues para resolver dudas con el monitor. Pero sí, muchas gracias por la invitación ahí para el WhatsApp, pero no es a mí, no, ese WhatsApp no es conmigo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana.